Amados hermanos, ¿cómo están? Este es el magazine del día 13 de noviembre. Estamos en el mes de noviembre, un mes que preparamos para el próximo año. Cada grupo misionero se está preparando para las elecciones. Por lo tanto, ahora repasemos los requisitos que un obrero de la iglesia debe tener. Primero, ser una persona que ora. Segundo, una persona que guarda el día del Señor completamente. Tercero, una persona que diezma completamente. Cuarto, una persona que desecha el pecado hasta derramar sangre. Quinto, una persona que es fiel en toda la casa con sacrificio y obediencia. Sexto, una persona que tiene amor y virtud. Séptimo, una persona que tiene el don de liderazgo. Y por último, una persona humilde. Esperamos que elijan bien a los obreros que trabajarán fielmente en la tercera etapa de bendición de Manmin. Tenemos la noticia sobre el 100º libro del pastor principal. Abraham era amigo de Dios. Veamos juntos. Muchos leyentes están mostrando interés en el 100º libro del pastor principal. Abraham era amigo de Dios. El mes pasado, cuando se publicó, llegó a ser un libro más vendido de la semana en la sección de religión en la librería Gyobo y hasta ahora está ocupando el puesto superior. En el su libro de Espíritu Completo, este libro fue publicado y nos hace tener una fe firme a través de los hechos del profeta Abraham, quien puso su confianza en Dios. Antes que se publique, muchos lo compraron por el servicio de reserva y hasta ahora muchos lo están comprando. De ahora en adelante también creo que muchos recibirán una gran gracia a través de dicho libro. El amor y la confianza de Abraham, el padre de fe. Su obra de fe verdadera llegó a ser una gran inspiración para los lectores. Luego de leer el libro Abraham, el amigo de Dios, sentí como si hubiera visto una película solemne y extraordinaria. Podía sentir el corazón del pastor principal que desea que muchas almas puedan recibir la bendición al ser amigos de Dios como Abraham, luego de tener una gran fe. 저자 우리 당회장님의 마음이 느껴져서 너무나 큰 감동 속에 책을 단숨에 읽었습니다. Sentí que este libro nos da la respuesta para nuestros problemas que tenemos en la vida cristiana. Si llega a resolver los problemas leyendo este libro, creo que podrá ser un buen obrero en la tercera etapa de bendición. Este libro fue creado también en formato de ebook y como libro de audio, así que podrán encontrarlo fácilmente en cualquier lugar. También desde el 13 de noviembre se empezará la publicidad en algunas estaciones de tren subterráneo y en buses. Además, entre los que presenten un informe sobre el libro a la editorial Urimbook, hasta el día 6 de diciembre se les premiará con puestos superiores. Y en noviembre habrá un evento en la librería Gyobo, así que esperamos que muchos participen. Abraham era amigo de Dios es el primer libro de la serie sobre los personajes bíblicos del pastor principal. ¿Qué les parece compartir la impresión que han recibido de sus conocidos? Esperamos que a través de ese libro todos pueden ser los protagonistas de la bendición al llegar al lugar de gloria que brilla como el sol. 11월
El día 3 de noviembre se celebró el culto del 17º aniversario de la iglesia Manmin Jinjumun. La pastora Isonli, la cabeza de todas las iglesias filiales de Manmin, predicó el mensaje titulado La Esperanza. Las presentaciones del equipo Poder y de la iglesia Jinjumun aumentaron la alegría en el aniversario. Además, a través de la reunión de llenura del Espíritu Santo, los asistentes podían recibir nuevas fuerzas. El día 8 de noviembre se celebró el culto del 28º aniversario de la iglesia Manmin Miriam. La pastora Hison Lee les pidió que lleguen a ser los verdaderos hijos de Dios Padre. Y luego, a través de las presentaciones, compartieron el gozo en el aniversario. También pudieron glorificar a Dios Padre con las obras de poder asombroso en la reunión para la llenura del Espíritu Santo que hubo el día anterior. Estas son las noticias cortas de la iglesia. Del 10 al 24 de noviembre tenemos un viaje misionero a Nepal, India, Hong Kong y Taiwán bajo la dirección de la pastora Hison Lee. El día 15 de noviembre tenemos la Santa Cena por el Día de Acción de Gracias. El año 2000, el fuerte viento del Espíritu Santo había llegado a Honduras, el huracán Jesús. Llegará de nuevo a Honduras en noviembre del año 2015. La cruzada del pañuelo, la noche de salvación y milagros, bajo la guía de la pastora Hison Lee, asistirán aproximadamente unas 12,000 personas y será transmitida a todo Honduras a través de televisión y radio y por todo el mundo a través de Internet. Israel, Perú, Rusia, Finlandia, Japón y etc. En todo lugar donde la pastora Hison Lee ha ido, hubo la palabra de vida que restaura las almas y las obras de poder, donde los cojos caminan, los ciegos ven, y hasta las obras que trascienden el tiempo y el espacio se manifestarán. Una cruzada que llenará de nuevo con la gracia a todo Honduras. Les pedimos sus oraciones por el viaje misionero a Honduras. Los testimonios de Manmin. 사랑하는 성도님들, 큰 병원 응급실에 가보신 적이 Amados 있으신가요? hermanos, 그곳은 una vez 사건과 han 사고, 또한 ido a 갑작스러운 una sala de 질병으로 인해 emergencia de 생사를 hospital. 넘나드는 환자들의 En ese 발길이 lugar, 끊이지 en ese 않는다고 momento, 합니다. 또 치료하기 hay 위해 muchos 오랜 enfermos 시간과 물질이 que 필요한데요. espera 하지만 우리 만민의 성도님들이라면 이런 질병, 근심, de un 걱정 auxilio 없는 행복한 삶을 살고 acerca de 계실 sus enfermedades, 것입니다. pero los hermanos de Manmin están viviendo 그들을 만나봅니다. en la guardia de Dios Padre todos 빠른 los 속도로 lugares. 터널로 진입합니다. 속도를 이기지 못한 화물차는 터널벽을 들이받더니 괴금 El día 26 de pasado octubre hubo un accidente cuando una camioneta que llevaba disolvente explotó en un túnel de la ciudad Sangju del departamento Gyeongbu. 순식간에 아수라장 특히 사고가 난 상주 터널 안에 초등학교 수학 여행단을 태운 버스가 있었습니다. Cuando ocurrió, dos buses que estaban llevando 70 estudiantes de primaria pasaban por el túnel. 70명이 수학여행을 가던 버스가 터널 안에 있었다고 하는데 Entre ellos, el hermano An Song-jae también estaba dentro del bus en dirección hacia Gyeongju. El hermano An Song-jae estaba en el bus durante su viaje de promoción.
터널에서 Al comienzo, 처음에는 pasando el túnel, 차 한 대가 터지는 pude 소리가 escuchar 나면서 el sonido de explosión. 엄청 컸는데 두 번째 때 갑자기 Luego me parecía que 소리가 연속으로 muchos 계속 autos 들려서 empezaron a explotar 귀가 al mismo 멍멍하고 tiempo. 좀 혼란스러웠어요. 서울에서 출발해 경주로 가던 초등학교 수학여행단. 사고 지점과는 불과 50여 미터. El hermano estaba en riesgo porque su bus estaba muy cerca del auto que había explotado. Estaban construyendo algo dentro del túnel, por eso los autos debían avanzar lentamente y luego se formó una fila. Detrás del auto que explotó había camión cisterna y por eso, si explotaba ese camión cisterna, podría derrumbar el túnel y como el bus del hermano Songjae estaba detrás de ese camión, él también tenía la posibilidad de sufrir un gran accidente. 아주 큰 사고로 이어질 수 있었던 사고였었던 것 같아요. El hermano An Song-jae ganó un premio luego de orar en la reunión especial de Daniel sin faltar. Entonces él fue protegido en el espacio del pastor y hasta sus amigos fueron protegidos completamente. Pensé, Dios me ha guardado porque yo había recibido la oración del pastor principal. He agradecido mucho a Dios y al pastor por esta experiencia. Mis amigos y yo pudimos regresar bien del viaje de promoción. Cuando dicho accidente se ocurrió, el anciano Bang No-chol, que se dedicaba a la transportación, estaba también cerca del túnel. Normalmente cuando empiezo a conducir el vehículo, yo oro por 1 hora y lo demás paso el tiempo escuchando la Biblia en audio y los mensajes del pastor principal. Por lo general, los conductores de transportación almuerzan en la estación de descanso en un mismo horario definido. Pero ese día fue diferente. Normalmente yo almuerzo en la estación de Kwesan o en la estación de Sonsan, que está ubicada pasando la zona donde ocurrió el accidente. Pero a las 11:30 de ese día me dieron ganas de almorzar en la estación de Mungyong y almorcé allí. 오늘날 경북 상주 터널에서 차량 폭발 사고가 발생했는데요. 적재함에 시너를 실은 것으로 알려지고 있습니다. Luego de terminar mi almuerzo y en la misma estación podía escuchar la noticia por la televisión sobre el accidente. Pude saber que el vehículo que explotó era el auto que estaba detrás de mí. Me sorprendí mucho porque como ese auto estaba detrás y a veces delante de mí, si yo no me hubiese quedado en la estación de Mungyong, ciertamente yo también me habría encontrado con dicho accidente.
Además, la agenda posterior también fue viento en popa en el espacio del pastor principal. 상주하이 시점 가니까 그 교통경찰관들이 차를 상주 톨게이트 쪽으로 유도를 해서 Cuando llegué a Sangju, los policías me guiaron a pasar por un camino diferente, por eso yo no pasaba por el túnel. Por eso normalmente los autos que estaban en vía expresa quedaban por 3 o 6 horas parados esperando que todo se arregle, pero yo por la guía de Dios Padre yo podía ir tranquilamente. Amado pastor, muchas gracias por la oración que ora por nosotros. Amado pastor, muchas gracias por protegernos en el espacio espiritual tuyo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fastidiará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. 올해 두 번의 치료의 체험을 통해 많은 것들을 깨닫는 축복을 받은 손용옥 권사. Al principio pensé que era una eczema, pero se puso peor y me dolía mucho más y se extendió. Se había extendido casi toda la planta y en medio de los dedos de pie. Por eso me envolvía los pies para ponerme los zapatos. Al regresar a casa, mis pies se estaban todos cubiertos de sangre. El médico me dijo que era una celulitis. La enfermedad puede subir por la sangre, pero en el peor de los casos se tiene que cortar las piernas. Se puede perder la vida. Escribí una carta y pedí oración al pastor principal. Pero en el momento de pedir la oración con la carta, mis pies se pusieron ligeros. Desde entonces sané muy rápidamente y en solo 2 o 3 días había sanado completamente. Aproximadamente cerca del aniversario pasado. Al principio me dolía el brazo. Era muy difícil para mí subir y bajar mi brazo. No podía mover mi mano y al moverla me dolía mucho, como si un cuchillo penetraría mi mano. Y por eso no podía mover nada. Además, tenía dolor en el codo derecho, debía lavarme el pelo y comer solo con la mano izquierda. El médico me diagnosticó la tendinitis de cal. Me dijo que si la cal medía más de 1 centímetro, tendría que operarme. Pero me parecía que Dios Padre quería darme una bendición. Por eso me arrepentí recordando la semana pasada y me esforcé mucho en buscar el amor de Dios Padre. La diaconisa mayor Sonyoung se arrepintió totalmente y participó en la reunión del pañuelo poderoso de la iglesia filial Gangneung y recibió la oración del pañuelo poderoso. Fui al hospital y me sacaron una radiografía con rayos X, pero en la radiografía no se veía la cal. Luego el médico me dijo: es imposible. ¿En dónde recibiste la cura? Ahora no tengo ningún dolor y puedo mover mi mano libremente.
Agradezco mucho por eso. El diácono Song Yang-hyun es un clarinetista de la orquesta Nisi. Por medio de su interpretación dulce podemos sentir el amor del Señor. ¿Cuál es la razón por la que el corazón del diácono está lleno del amor del Señor? Alrededor del aniversario, debido a los ejercicios excesivos, tenía un dolor en el pecho izquierdo, no podía dormir ni manejar, y por el dolor tenía que caminar agarrándome el pecho, y por no respirar bien no podía tocar el clarinete. Debido al dolor intenso, fui al hospital. El médico me diagnosticó una torcedura de costilla. Tenía dolor, pero no había saltado en todo el no había faltado en todo el culto ni en el ensayo. Pero durante el periodo de la reunión especial de oración de Daniel me arrepentí totalmente por no haber amado ni servido a mis colegas. Durante el culto de la víspera del 33º aniversario de la iglesia, fue el momento de ver al amado pastor principal. Al servir en el culto de la víspera, tenía un síntoma extraño en el pecho izquierdo. Al ver el rostro del pastor principal me dolió y sentí cosquillas como si hubiese sido sacudido por electricidad. Luego del culto recibí la oración por los enfermos del pastor principal y presioné mi pecho antes de la presentación, pero no tenía ningún dolor. No desapareció el dolor lentamente, sino en un instante. Entonces pude ejecutar con gozo en la presentación de la víspera. En la presentación del aniversario también interpreté más fuertemente y con gran emoción. Amado pastor principal, tenía que ejecutar la interpretación con dolor, pero después de recibir su oración pude tocar con gozo y sin dolor. Ahora interpreto bien y estoy muy saludable. Lo amo. Muchas gracias por sanarme así. Pastor principal, lo amo. Y dijo: si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo atentamente delante de sus ojos, y diere oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. 할아버지하고 같이 했지. 상 몇 개 탔어? 두 개. Tengo 5 años. Pastor principal, lo amo. Generalmente los niños escriben primeramente papá, mamá, pero mi hijo empezó a escribir pastor principal, Dios y el Señor. Yo no le había enseñado. Mi hijo me pidió que escriba en un sobre los siguientes: Dios, estoy alegre. Mi pastor también se alegra. Jun jamás ha tomado medicinas ni fue al hospital, solo se hizo vacunar. Si estaba enfermo, fue sanado de su enfermedad a través de la oración y el agua milagrosa de Muan. Un día del mes de mayo de 2015, cuando crecía en el amor de Dios Padre. El día 3 de mayo, un miércoles, después de terminar el kindergarten, tenía fiebre y tosía. Pensaba que luego que pase 1 o 2 días se sentiría mejor por la oración del pastor principal con el
agua milagrosa en Juan. Sin embargo, fue empeorando. Yo creía que mi hijo moriría por la fiebre que llegaba a 39, 40. Estaba sufriendo de una fuerte fiebre. A los 7 días, su boca se Él no podía comer nada por 5 o 6 días. Bajó de peso y su nalga había enflaquecido. Su pie gordo había quedado como hueso. tosía con flema. Parecía que era un enfermo de tuberculosis pulmonar grave. Al verlo sentimos bastante dolor. Después de examinar la prueba del hospital, el resultado era pulmonía grave. El médico dijo que sufría del más alto grado de pulmonía entre 3 grados. El microbio pulmoníaco se había metastasizado hasta pleura diafragmática. El diácono Sokon Kim sabía que la enfermedad del hijo estaba conectada con los padres. Él tenía que romper todo su marco de pensamiento y justicia propia. La pastora Hisan Lee me aconsejó en el aniversario de la iglesia Manmin Daegu y también en la iglesia Manmin Changwon la misma cosa. Era debido a mi arrogancia, como si hubiese amado al pastor principal y al empresario y a la iglesia, y como si me hubiese humillado y hubiese tenido un corazón bondadoso. Al pensar de esto, comencé a arrepentirme. Mi amado hijo Ji-hun, para que pueda hacer algo por mi hijo, solo debo depender de Dios. Luego de 11 años de matrimonio, tuve a mi hijo. Estaba viviendo en la pobreza a lo largo de 11 años. Queríamos tener un hijo, pero no podíamos tenerlo debido a nuestra situación muy pobre. Gracias al pastor principal tuvimos la bendición financiera y espiritual. Luego tuvimos nuestro hijo. Él estaba sufriendo de una enfermedad con riesgo de muerte. Esa situación me causaba gran herida en mi corazón, pero no podía hacer nada por mi hijo. Después de unos días, ellos recibieron la oración del pañuelo de parte de la pastora Hisan Lee al asistir a la reunión de oración para recibir la llenura del Espíritu Santo en la iglesia Kim-hee. Después de la oración, la pastora Hisan Lee me dijo que estaría bien debido a que me arrepentí. Recibí la oración poderosa de parte de la pastora Hisan Lee. Luego de 5 minutos, mi hijo dijo: "Mamá, quiero comer algo". Él no quería comer nada por 7 u 8 días. Era muy difícil alimentarlo. Ya está listo. Mi hijo vivirá. Tenía confianza y agradecí a Dios Padre.
Él comió muy bien la carne de res que no había comido por mucho tiempo. Digería muy bien. Está muy saludable. Comía bastante como un adulto. Se recuperó rápidamente. Estaba tan agradecida. 특히 저희 담임이신 김상태 목사님께서는 저희 지훈이처럼 어린아이들을 무척 아껴주시고 Especialmente el cargo de mi iglesia, el pastor Vicente, ama mucho a mi hijo y a los niños de la iglesia. 선물과 같이 지훈이를 Dios el 깨끗하게 Padre sanó a 치료해 주신 Jihun como el regalo precioso. El diácono Kim Seok-hyun ha entrado al espíritu en este momento, ¿no? 김석헌 집사는 El diácono recibió también otro regalo. 선물을 받게 되었습니다. 2008년도인가 Había un turno luego de experimentar un accidente de fuego. Me di cuenta que es muy precioso vivir en el espacio de pastor principal en una iglesia preciosa. 얼마나 중요하고 소중한 것이라는 것을 다시 재정립하고 또 목자께서 Después empecé a trabajar como empresario de Chungang Eset, 축복도 받고 una empresa 참 preciosa. 교만했고, 굉장히 Yo era 정밀하게 arrogante 교만했고요. 굉장히 세밀하게 교만했었고 en muchos detalles. 그리고 굉장히 멋있게 포장한 그런 모습들로 지내온 것 같습니다. 이런 모습들이 지훈이를 아프게 했고 나 때문에 아프기는 지훈이가 아팠는데 Mi hecho, mi 영으로 pecado 제가 들어왔어요. hizo 제가 우리 지훈이 que mi 끔찍하게 hijo se 사랑하지 않습니까? enferme. 또 영혼 한 분 한 분들을 Mi hijo era la persona 지훈이 quien 대하듯이 quien se sufrió, 대하려고 pero yo 이렇게 podía entrar al 많이 espíritu. 노력하고 있습니다. Yo estoy esforzando más. 앞으로도 받은 바에 쏟지 않고 오직 기쁨과 감사함으로 No 받은 me 바에 olvidaré la 감사함으로 gracia que he 내 recibido. 삶을 드리는 그런 삶이 되도록 Ofreceré 열심히 toda mi vida con 달려가겠습니다. gratitud y 목자님, alegría. 감사합니다. Querido pastor 사랑합니다. principal, muchas gracias. 사랑하는 목자님. Amado pastor principal, vamos juntos al castillo de pastor principal en la Nueva Jerusalén. Damos toda la gloria y gracia a Dios Padre, quien nos ha guiado para que podamos resolver los problemas en medio de cualquier enfermedad. 사랑하는 성도님들, Amados hermanos, el domingo que viene tenemos la Santa Cena por el Día de Acción de Gracias. Gracias a Dios Padre, al Señor y al Pastor, podemos vivir estando siempre gozosos, orando sin cesar y dando las gracias en todo. Esperamos que puedan agradecer de nuevo por este amor que nos ha sido dado. Hasta ahora soy el pastor Chon Ujin. Yo soy el pastor Han Jimin. Que tengan un culto bendecido.